Bienvenidos aquí a otra charla misteriosa con un buen amigo y gran creador de contenido, con Roberto del Baúl del Miedo. ¿Cómo estás, mi hermano? Muy bien, amigo David, ya la verdad tenía mucho rato con muchas ganas de poder estar contigo. Hace un tiempo pues yo pude entrevistarte a ti y es un Sí. gusto poder estar aquí contigo. No, muchas gracias por aceptar la invitación. Ya. Sí ocupaba que tú estuvieras aquí en este canal porque no es la primera vez que lo haces y la verdad sí eres de los creadores que más confianza tengo. No, pues al contrario, te agradezco mucho y pues ya llevamos un ratito aquí, aunque a veces, digo, tú ya me entiendes más, ¿no? A veces como creadores de contenidos pues no hay mucho tiempo, pero pues lo importante es pues seguir subiendo contenido y tú sabes que también te aprecio y te tengo mucha confianza también como creador. Eres de las Gracias, mi nuevas hermano. promesas. Gracias, mi hermano. Entonces No, al vamos contrario, ahora al con contrario. Va. Entonces vamos con las preguntas. A ver Sí, si sí, sí. podemos. Para iniciar, me gustaría que dieras tus redes sociales, por favor. Sí, pues mira, las redes sociales personales me pueden encontrar en Instagram como Roberto Tristán 96 y las redes del podcast están como @el baúl del miedo oficial, en Facebook como el baúl del miedo, investigación paranormal, en YouTube de la misma manera y en todas las plataformas de podcast estoy como el baúl del miedo. Ok. ¿Y qué es lo que pueden encontrar la gente en estas redes? Pues mira, sobre todo en el podcast, pues intento hablar de temas variados, sobre todo de temas muy serios. En un principio, pues ese era el enfoque que tenía, tratar de tocar los temas de una manera muy seria, buscando pues personas, ¿no? Que supieran de estos para que la gente pues pudiera tener bien el conocimiento. Otra de las cosas que pueden encontrar también en el podcast, que a mí en lo particular me gusta mucho, pues son las anécdotas paranormales, que como bien tú has escuchado y de hecho tú me has mandado algunas, pues intentan traer esa reminiscencia de lo que fue la mano peluda de Juan Ramón, Ujú. porque a mí me gusta mucho que la audiencia me las mande como personalmente, ¿sabes? Porque digo, está padre leerlas y todo, la verdad es que como el buen Tristan, ¿no? Que lee las anécdotas que le mandan, pero Ujú. yo siento que el hecho de que te las narren le da otro toque. Y ya hablando del canal, pues muchas veces hubo como datos curiosos de películas de terror, algunas investigaciones arqueológicas, que también es algo que me gusta bastante. Y pues también en el mismo canal subo las anécdotas a veces ya separadas, los episodios, y ahí intento variarle un poco, pero sobre todo son misterios, terror, anécdotas, películas de terror, etcétera. Va, va. Y para esto de tu canal, ¿qué fue lo que te inspiró para empezarlo? Pues mira, nos remontamos al año de 2019, ya tiene un ratillo, casi 6 años. Eh, pues en ese tiempo, yo siempre desde niño, ¿no? Tuve ese interés como por todas las cuestiones sobrenaturales, como te digo, pues desde la mano peluda. Yo recuerdo que muchas veces en la preparatoria me salía en las noches a escuchar La Mano Peluda con un café en la radio en la noche y pues era algo que me gustaba mucho, ¿no? Obviamente pues he tenido algunas experiencias sobrenaturales antes del podcast, o sea, antes de que empezara a grabar esto. Entonces yo creo que también fueron de las cosas como que me animaron a hacerlo. Al final de cuentas, en ese año 2019, pues yo estaba buscando una manera de poder compartir, ¿no? Como todos este tipo de cuestiones, de misterios, porque pues fue algo que siempre me gustaba. Entonces dije, ¿sabes qué? En ese tiempo todavía no empezaban tanto los podcasts, o sea, no eran tan Ujú. conocidos como ahora, que pues ya sabemos que hay muchísimos. Sí. Entonces, yo siento que eso facilitó un poco las cosas y al final fue lo que terminé decidiendo. Yo incluso no pensaba subirlos a Spotify, la verdad al principio solo los subí a YouTube y como tú sabes, pues yo la verdad la mayoría de los episodios los hago nada más en audio. Recientemente pues ya empecé como a meter video, ¿no? Pero Ujú. originalmente solo eran en audio. Entonces, más o menos del episodio 1 al 10 lo subí a YouTube. Un amigo me estuvo insistiendo, me dijo, ¿sabes qué? Sube el Spotify. Me ayudó y pues terminé subiéndolos, pero pues finalmente podría decir que eso fue lo que me inspiró, ¿no? Las anécdotas que llegué yo a vivir y el hecho de la mano peluda, la verdad, eso sí, no lo puedo negar. La mayor inspiración que tiene el baúl del miedo, pues es la mano peluda. Sí, lo noto. Y para esto del interés sobre lo paranormal, ¿cómo apareció? Pues mira, yo desde niño siempre fui como muy sensible a ese tipo de cuestiones. No sé si a lo mejor a ti te llegó a pasar alguna vez. Yo muchas veces cuando llegaba a casas que no conocía, sentía
como al hecho de tan solo de cruzar la puerta, sentía como la energía, ¿sabes? Como que, o pesadez, para definirlo de alguna forma como pesadez, o como alegría, ¿no? Como algo de tranquilidad. Entonces, pues, yo diría que esas fueron como las primeras veces que empecé a tener un poco ya en la adolescencia, sobre todo en la secundaria. Te podría decir que hubo dos muy importantes. Una fue como en un retiro de la secundaria, pues estábamos todos los de la secu y pues evidentemente nos quedamos allá a dormir, ¿no? Era un tipo campamento. Para esto, pues ya sabes, ¿no? En las escuelas, en la mayoría siempre está la leyenda de la niña que murió, cuestiones así, ¿no? O sea, siempre hay leyendas, historias en las escuelas, ¿no? Pero en este caso, pues sí había sucedido, o sea, sí fue algo real, porque incluso para darle más contexto, había un compañero que era de un grado mayor, ¿no? Yo en ese tiempo iba en primero de secundaria y este compañerito iba en segundo y tercero, no recuerdo bien. La cosa es que era un año mayor. Entonces un día de la nada, digamos que la escuela tenía como un domo en medio y estaba la separación de secundaria, preescolar y primaria. Entonces, pues tú de los salones de secundaria, si te veías en medio, pues veías como este domo, ¿no? Entonces, pues se veía para arriba. Entonces este chavo empezó a decir, bájenla, pero desesperado, ¿no? Gritando, se va a caer, bájenla, y pues todos decían, ¿qué onda, no? Porque volteabas a ver arriba del domo y no había nadie. Uh-huh. Entonces, pues al verlo tan desesperado, lo llevan a la dirección. Ya lo tranquilizan un poco, se relaja y le empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Descríbeme a la persona que tuviste. No, pues que era una niña de cabello así asado, ¿no? Al final le enseñan una foto y le dicen, ¿fue esta persona? No, pues que sí. No, pues es que ella fue una alumna que falleció aquí. Entonces, pues sí, dices, madres, ¿no? O sea, sí era algo real. Entonces, ya que tenemos el contexto de que esto pasaba ahí, vamos a la historia ahora sí. Llegamos al campamento, en la noche pues nos pusieron como en dos salones. A las mujeres obviamente les taparon todo con periódico y así para que no se viera para adentro, pero a los hombres nos dejaron las ventanas totalmente descubiertas. Entonces, pues uno como chavo, ya sabes, ¿no? Que se empiezan a retar entre todos, que a ver quién se duerme más tarde, a ver a quién se le aparece algo. Fueron pasando las horas, dieron las 11, las 12, evidentemente pues todos los compañeros empezaron a caer dormidos. Pero cuando dan las 12, para empezar, las puertas eran de metal. Entonces, ya ves que tienes que meterle cerrojo y todo. O sea, no es tan fácil como una puerta de madera que tenga nada más un picaporte. Sí. A esa hora se empieza a escuchar como un grito, por decirlo así de alguna manera, pero como animal. Pero no era como un perro, o sea, era como... Se oía como una bestia, vaya, pero no se oía humano. Se oye como este quejido y se abre la puerta. Pero no tenía sentido porque la puerta tenía seguro, o sea, le habían puesto llave y todo. Esa fue la primera. Pues, obviamente los que quedábamos despiertos, pues sí dijimos, ¿qué onda? Está raro esto. Y un chavo, no sé si has visto de los gatitos chinos que mueven su manita así. Entonces, pues estás de acuerdo en que para que la mueva tienes que moverlo, o sea, no es como que solito se vaya a mover. Sí, para entonces, que igual esté moviendo solito. Ajá, exactamente. Entonces, prácticamente unos 15 minutos después de eso, un amigo había dejado el suyo y se empezó a mover solito, pero así muy marcado, ¿no? Nos espantamos aún más. Empezó a calmarse un poquito, pero a la media hora, por lo mismo del frío y todo eso, pues ya ves que se empañan los vidrios. Entonces pues ya estábamos como más relajados, más tranquilos, y de repente se empezaron a marcar unas manos y una cara así en el vidrio. Entonces sí fue como de que ahí sí o sea, ya nada más quedábamos 3 personas. Era un amigo, yo y una maestra que era como la que nos estaba cuidando. No, mi amigo se subió a mí y me dijo, no, cuídame, que no sé qué. Yo así, no, pues tranquilo, o sea, digo, sí te da miedo, pero pues tampoco puedes perder el control, ¿no? Y sobre todo, pues realmente se supone que ahí había una maestra y la maestra vio lo que pasó. Nos dormimos como hasta las 6 de la mañana, o sea, del mismo miedo de que pudiera como pasar otra cosa. Y al otro día, esta maestra era la hermana de la directora de la secundaria, ¿no? Al otro día, pues obviamente quisimos ir a decirle a la directora, oiga, ¿sabe qué? Pues pasó esto y esto. Y su misma hermana se lo dijo, o sea, su hermana. Dijo, ¿sabes qué? No, eso no es cierto, no les creas, no digan nada. No nos quisieron creer, pero pues, te digo, ahí estaba hasta la hermana de la directora. Pero bueno, esa fue, yo digo que la primera en ese periodo, como antes, pre-podcast, ¿no? La otra ya fue más o menos a los 16, ya estaba yo en la prepa,
en ese momento pues la verdad sí estaba pues estudiando mucho de temas de ocultismo, pero si te soy sincero en ese momento como que no tenía una guía clara, entonces me estaba yendo mucho por el satanismo, el luciferismo, pero pues como sin tener las bases, ¿no? Sin tener el conocimiento. Ujú. Entonces yo empecé a sentir que por lo mismo como que empezaban a pasar cosas como sobrenaturales, ¿no? La que más me sorprendió fue que una vez yo iba llegando a mi casa, a tu casa, y pues evidentemente no había nadie, ¿no? Bueno, en ese tiempo yo vivía solo. Voy entrando y veo como una nube naranja, no sé si como la nube de Goku, Ajá. donde se transporta, pero era como naranja, pero no se veía tanto como humo, o sea, la verdad estaba muy, muy extraño, o sea, era como una nube naranja, por definirlo de cierta forma. Yo Ujú. en ese momento traía una medalla de San Benito, entonces, pues lo que hice fue empezar a rezar la oración en latín y vi como esa tipo nube, por describirla de cierta forma, salió de la casa. Pero sí, sí, yo creo que fueron de los dos hechos antes de que todo esto pasara, porque obviamente ya que empecé a grabar, pues me han pasado más cosas, pero yo diría que esas dos fueron las que más me marcaron pre-podcast. Ok, y para esto de que dices que estudiabas el ocultismo, ¿cómo crees que llegó a afectar a tu vida personal así? ¿Porque lo estudiabas o lo practicabas o cómo crees que esto Ujú. se pudo Pues presentar? en ese tiempo, la verdad, y como recomendación, ¿no? Yo creo que sí es importante que busquen tener cierta guía, cierta base, que no hagan las cosas o las practiquen así nada más. Digo, yo en ese tiempo al principio pues era la curiosidad, ¿no? Que uno Ujú. tiene sobre este mundo. Entonces pues yo estudiaba y empezaba así a hacer unas cosas prácticas, pero pues la verdad es que yo siento que sí debes de estar preparado como para poder realizar este tipo de prácticas. Al final de cuentas, pues yo lo dejo porque, como te digo, yo empecé a sentir que pasaban cosas sobrenaturales y en ese momento pues yo no estaba como listo, ¿no? Como para poder lidiar con ese tipo de cuestiones. Te diré que estuve practicando como desde los 15 hasta los 17. Posteriormente hubo un periodo en el que pues me siguió, obviamente siempre me ha encantado este tema, pero como que lo dejé un poquito de lado. Digo, ya sabes, es la época de la prepa, de la universidad y pues uno se enfoca más en eso, ¿no? Muchas veces. Ajá. A los 19 años me hacen la invitación para formar parte de una escuela iniciática que yo creo que muchos conocen, que es la masonería. Y la verdad eso fue algo que me cambió totalmente. Para empezar, pues ya es una organización que es discreta, ¿no? Muchas veces pensamos que es secreta, pero la verdad es que ya es una organización discreta. Ujú. Incluso pues muchas veces lo puedes encontrar ya en Facebook. Yo estoy un poco en contra de eso. Yo lo comparto porque pues uno sí puede compartir que lo es, digo, no puedo compartir quién más es, pero pues yo de mi libre voluntad sí puedo decir que lo soy. Entonces a los 19 me llega esa invitación y prácticamente estuve ahí 5 o 6 años y es una escuela, como te digo, iniciática, que muchas veces creo que está satanizada. Realmente pues la gente piensa incluso que comen bebés o cuestiones así, Sí, como cuando una realmente secta. no. Exactamente. Cuando realmente pues es más una escuela filosófica, por ejemplo, en cuestión de religión, pues obviamente no te obligan a creer como que en algo en específico. Digo, dentro de las cosas que sí son importantes es que tengas una creencia, evidentemente. Digo, puede ser en Buda, en Jesucristo, en cualquier Dios, ¿no? Pero la cuestión es que sí tengas una creencia, vaya. Obviamente sí lo único que no se permite pues es el ateísmo, porque pues va como un poco en desacuerdo con ciertas cuestiones, pero en cuanto a libertad de creencia, pues tú puedes creer en lo que gustes. Y como te digo, realmente es una escuela filosófica, religiosa, claramente sí hay temas de esoterismo, de ocultismo, pero pues sí son más reservados también. Un problema que yo le vi mucho es que hay mucha gente que solo quiere pertenecer como por la parte política incluso, o por tener un estatus, ¿sabes? Cuando realmente yo creo que lo más importante es poder aprovechar la cuestión de la instrucción, de la historia, porque realmente es una organización que lleva muchísimos años y que dentro de la historia del mundo ha participado en diversas cuestiones, por ejemplo, como la Revolución Francesa, el tema de la libertad, de igualdad y fraternidad, pues son valores que surgen de la masonería, el franquismo en España, que incluso tuvo prohibida la masonería precisamente por esa cuestión de que pues muchas veces te hace cuestionarte, ¿sabes? O sea, cuestionar quién eres, por qué existes, para qué estás aquí. Realmente es una escuela que te abre mucho el panorama en muchísimos sentidos, ¿no? Tanto personal, espiritual.
Y pues ya si nos vamos a la cuestión ocultista, pues también tiene como su analogía, ¿no? O sea, hay 3 grados que son los principales, que es aprendiz, compañero y maestro, que tienen como muchas analogías con ciertas tradiciones, incluso alquímicas, el hermetismo. Realmente es algo muy, muy interesante. La mayoría de las iniciaciones en las escuelas iniciáticas, no solo en la masonería, por ejemplo en las órdenes rosacruces, toda esa cuestión en telema, pues están basadas en lo que eran las antiguas iniciaciones en Egipto con los hierofantes. Entonces, pues la verdad es que es un tema muy interesante y que precisamente hablando de lo que decíamos de la pregunta, me hizo tener más bases como para poder realmente ya llevar el estudio y la práctica de una manera correcta. Porque como te digo, yo al principio la verdad lo estaba haciendo de manera pues muy empírica, realmente a como lo que yo encontraba, lo que yo pensaba, pero pues para hacer este tipo de cuestiones creo que sí necesitas conocimiento y bases, porque la verdad si no lo haces de esa forma, pues sí pueden ocurrir cosas que no son tan bonitas, ¿no? Muchas veces dicen que si dejas que la luz te llegue de manera completa te puede cegar. Y se refieren un poco a eso, ¿no? Porque imagínate si tú no estás como preparado para cierto tipo de conocimiento y de repente te dicen, oye, mira, esto y esto, pues la verdad es que sí puede ser que te llegue a abrumar, ¿no? A sobrepasar. Entonces sí considero que eso es muy importante y a quienes les guste o les interese, pues poder estudiar todo ese tipo de cuestiones, esa es mi sugerencia, que busquen a lo mejor, no sé si no tienen la oportunidad a lo mejor de ingresar a una escuela iniciática, pues que sí busquen personas que ya tengan experiencia en esto y sobre todo que no sean charlatanes, porque pues también es muy común encontrarte en ese tipo de círculos como de estudios mágicos, encontrar muchas personas que solo se aprovechan de la gente. A mí me llegó a pasar que incluso más o menos en periodos de pandemia llegué a encontrar incluso grupos de WhatsApp en donde les cobraban en dólares por pasarles PDFs y ya, o sea, nada más porque decía como escuela de magia, ¿no? Y pues no, o sea, realmente pues hay que tener mucho cuidado con eso, la verdad. Incluso yo he sabido de gente que hace esto, pero lo hace por voluntad, no por sacar un beneficio monetario. Sí, así es muchas veces, y yo creo que está bien, ¿eh? O sea, tanto hay gente que sí le da valor a lo que hace, pero pues Ajá. también yo considero que si tienes algún tipo de don, pues no tienes como que venderlo, ¿sabes? Sino que está como para compartirlo. Digo, ese es mi pensamiento en cuanto a lo que tú dices y yo estoy de acuerdo con eso. Y muchas veces, pues evidentemente quienes son charlatanes lo único que buscan es sacar pues un beneficio económico. Sí, Ahora sí que incluso a pesar de que puedan dañar a las personas que se supone que están atendiendo. sí. Pero para esto de lo de tu canal, ¿por qué esto del tema paranormal? ¿Por qué? ¿Por qué surge lo paranormal? Pues yo creo que hay muchas vertientes en el lado de terror. Incluso hay canales que se dedican exclusivamente, por ejemplo, a los ovnis, ¿no? Ajá. Eh, pero siento que esta parte de lo paranormal nos apoya como a abarcar muchas cosas, o sea, como a abarcar misterios, fantasmas, brujas, exorcismos. Realmente, pues como que esa parte paranormal da hincapié a que englobe muchos de los fenómenos precisamente paranormales que pueden ocurrir en este tipo de cuestiones, apariciones. Ahora sí que como que beneficia que puedas agarrar más, tener más telita de dónde cortar. Ujú. Y en lo personal de estos temas, ¿cuál es el que más te gusta a ti? Ay, pues mira, la verdad yo creo que la mayoría de los temas que hay en este mundo son muy interesantes, ¿no? El tema de la reencarnación, como te digo, las escuelas iniciáticas, en su tiempo, pues yo que no sabía mucho de la masonería, digo, hasta que posteriormente ingresó, pues también fue un tema que mucho tiempo me tuvo, pues con ese misterio, ¿no? De qué era realmente. También las apariciones son algo muy, muy controversial y digo, me ha tocado verlas. Te comparto en este momento una historia que la verdad es de las más fuertes que Ujú. me han pasado, digo, personalmente. Va. Sobre todo le pasó a una prima, pero pues es mi prima, ¿no? Entonces había mucha relación con ella de chicos. Ujú. Ella al principio vivía en una casa en el estado de Hidalgo y ella desde que era chica siempre decía que en su cuarto veía a un hombre con un sombrero. Estoy seguro que ya has escuchado ese tipo de historias, ¿no? Que involucran al hombre del sombrero. Sí. Entonces, pues ella, digamos, como de la edad de 1 a 5 años que estuvo en esa casa,
siempre decía eso, ¿sabes qué, mamá? No me dejes sola, quédate conmigo, porque siempre que te vas, yo veo en la ventana al hombre del sombrero. ¿O lo veía por Y, fuera? ajá, y después ya lo veía adentro, que era lo No, ma. más de miedo. Y Ajá. imagínate, pues era una niña, ¿no? Entonces, pues uno como niño más se espanta, ¿no? Obviamente mi tía sí le creía porque ella también lo veía, y entonces a mí me tocó quedarme una vez ahí solo. Bueno, solo nada más con la persona que la cuidaba, pero no estaba, ya solo estábamos esa persona y yo. Yo habré tenido unos 5 años a lo mucho, y me acuerdo que esta persona que la cuidaba me dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a comprar el gas, ¿te quieres quedar o me acompañas? Y ya pues yo dije, no, pues me quedo viendo la televisión, no hay tema, pues mejor, ¿no? Entonces no sé si te llegó a tocar de como los collarcitos que había de Halloween, que la batería era como una bolita de las de mouse. No sé si te llegaron a tocar los mouse de bolita. No, creo que Ah, bueno, no. pues antes en los 90 los mouse tenían como una bolita abajo, ¿no? Entonces Oh, sí, se sí, ve, ya. ajá, precisamente haz de cuenta que estos que te digo como collarcitos tenían Ujú, una bolita de esas, pero era como su batería. O sea, si no ujú. tenían la bolita no prendían y no hacían ruido. Entonces habíamos comprado precisamente, era temporada de Halloween, y habíamos comprado como unos collarcitos mi prima y yo, ¿no? Que prendían luces y hacían ruido de Día de Muertos. Ok. Yo me encontraba solo en la sala y empiezo a escuchar ese ruido. Y dije, acá, pues yo lo primero que pensé, pues sí tiene batería, igual y se prendió solo. Voy al cuarto de mi prima, encuentro los collares y al momento de agarrarlos veo que no tenían la bolita. De más. Dije, caray, pues ¿cómo puede ser esto? ¿No? O sea, no tiene sentido. Yo me espanto, yo no sé por qué, a lo mejor y por lo mismo del espanto me empezó a salir sangre de la nariz. Me metí al Ok. baño, no sé por qué razón me quedo encerrado hasta que regresa la señora, ya me logra abrir. Fue la primera ocasión que me pasó algo en esa casa. Posteriormente ellos se mudan a otro municipio igual aquí en el estado de Hidalgo, pero obviamente con la esperanza también de que cesaran todo este tipo de actividades paranormales, ¿no? Porque pues ya no estás en la casa en donde habían ocurrido. Cuando llegan a esta nueva casa hacen primero como una tipo limpia, o sea, fue más como, pues sí, una limpia chamánica, por decirlo de alguna forma, no fue una limpia católica. Entonces sí Entonces fue estaban como, muy enfadados de la primera casa. sí, porque fue algo que quieras o no, a pesar de que ya se habían acostumbrado, pues yo me quiero imaginar que no deja de ser molesto incluso, pues tener que lidiar con este tipo de situaciones paranormales. Ujú. Entonces, pues ellos se mudan precisamente con la esperanza de que cese, ¿no? De que las cosas se tranquilicen. Pero cuando hacen esta limpia, llegando a esta segunda casa, la persona que la hizo está como brujo, la verdad no recuerdo si era hombre o mujer, les dice, ¿saben qué? En esta casa hay dos espíritus. O sea, y la acaban de construir, o sea, no fue una casa como que compraran ya hecha, ¿no? O sea, la construyeron desde cimientos, vaya. Ujú. Entonces, esta casa yo te puedo decir que es la única casa a la que yo le tengo miedo. O sea, de verdad, A la todavía a la segunda. fecha, a la segunda, yo todavía a la fecha a veces tengo pesadillas en donde me encuentro en esta casa, y la verdad siempre es muy aterrador. O sea, de verdad, cuando tengo esos sueños es, eh, es algo que no me gusta para nada. Entonces, en esta casa ocurren muchísimas cosas. Habían dos entes. Por suerte, el hombre del sombrero al parecer sí se quedó en la otra casa, porque Ok. en esta casa lo que se aparecía era un hombre grande y una niña, pero una Ok. niña como vestida con estilo victoriano, o sea, una niña como antigua, por así decirlo. Eh, Muchas personas que les apoyaban como con la cuestión de la limpieza llegaron a irse por lo mismo de que en la noche pues había como un cuarto de servicio, ¿no? En donde se quedaban estas personas. Muchas veces en la madrugada les iban a tocar la puerta, pero fuerte, y no había nadie. Entonces, les digo, muchas terminaron renunciando por este tipo de cuestiones. A mí lo que me pasa es que una ocasión estaba yo jugando con mi prima en el cuarto de juego, ¿no? Estábamos Ujú. jugando con unos legos, de esas cosas como para armar. Ujú. Entonces ella me dice, ¿sabes qué? Voy a bajar por unas paletas de hielo, quédate tú mientras a recoger los juguetes. Dije, bueno, no hay problema, ¿no? Y yo, no te esperas, ¿no? Que se te vaya a aparecer algo, y dices, pues estoy jugando, y más que eres niño. Entonces termino yo de guardar, y para describirlo, digamos que estabas en el cuarto de juegos, saliendo estaba el baño, estaban dos habitaciones que eran como que se podían ver, ¿no? O sea, estaba una puerta aquí y una puerta acá. La cosa es que Ajá. para pasar a las escaleras, a fuerzas tenías que pasar de frente de esas dos habitaciones.
Entonces, pues si tú volteabas, veías una cama y a la derecha veías la otra. Entonces, cuando yo iba bajando, volteo a la que era la habitación de mi tía y lo que vi, pues sí me sacó mucho de onda porque veo como una persona encapuchada, o sea, como si fuera la muerte, pero no traía guadaña ni nada. O sea, nada más por describirle era una persona encapuchada y estaba dándole vueltas a la cama de una manera muy lenta. Yo me bajo corriendo, obviamente con mucho miedo y le digo a una tía que estaba ahí y a mi prima le digo, ¿sabes qué? Acabo de ver esto aquí. Y ya, pues obviamente no se les hizo raro, que debería ser, ¿no? Pero pues no se les hizo raro, fue como, no te preocupes, pues es la niña. Pero pues sí fue algo que me espantó bastante. Después incluso, pues muchas veces había, bueno, después de ahí se fueron a otra ciudad, pero en ese tiempo la casa la ocupaban otros familiares, ¿no? O sea, de repente iba un tío y se quedaba ahí a dormir o cuestiones así. Entonces, a un tío en específico siempre le cambiaban el canal de la televisión. O sea, se quedaba en un cuarto y tenía el control ahí al ladito, precisamente para ver que no se moviera. Y siempre que despertaba ya le habían cambiado el canal de la televisión. Incluso él mismo ya hasta le decía, ¿sabes qué, niña? No me estés molestando, déjame ver, ahora sí que déjame ver la tele tranquilo, ¿no? Por favor, no le vayas a cambiar. Y de lo más fuerte igual que le pasó a ellos fue que a esta tía incluso casi se le desprende la retina, porque dice que estaba bajando las escaleras y como que le aventaron una tipo piedra, pero pues no había nadie. Entonces yo me quiero imaginar que debió haber sido alguno de estos espíritus, pero imagínate qué grado llegó de que casi se le desprende la retina por esa piedrita que le aventaron. Entonces se mudan de nuevo y a esta otra casa, la tercera que se mudaron, no les pasó nada. O sea, vivieron como bastantes años pues tranquilos, sin ninguna aparición sobrenatural. Pero después llega otra de las cosas que más me aterrorizan. Posteriormente se mudan a Guadalajara. Entonces, pues, igual estuvieron un rato como sin ningún avistamiento paranormal, pero tendrá como 2 años, año y medio, que me comentan esta otra parte de la historia. Una de mis primas tiene un sueño, ¿no? Una noche tiene un sueño en el que vuelve a ver a esta niña. O sea, ya después de tantos años vuelve a ver a la niña postrada en la puerta de su cuarto. Pero lo que más me aterroriza es que la niña le dice, ya te encontré. No, mames. Entonces sí, no, te lo juro, te digo, y se me enchina la piel todavía porque es como, no manches, imagínate, tantos años estuvo como fuera de eso y de repente la encuentra, pero deja tú eso, dices, bueno, a lo mejor y fue una pesadilla, ¿no? Pero me dice, al otro día su hermana le comenta, oye, tú no viste nada como a las 2, 3 de la mañana porque yo te juro que me desperté y vi que en la puerta de tu cuarto había una niña. No, mames. Dije, no, y yo luego me voy a quedar ahí. Entonces me acuerdo que luego que me contaron eso, la verdad sí me dio mucho miedo porque yo luego me quedo en el pasillo. O sea, en un sofá cama, ¿no? Me quedo ahí en el pasillo. Y no, sí, la verdad sí estuve un tiempo con miedillo de que me fuera a pasar algo ahí. Pero esa es otra de las anécdotas que igual te digo, me inspiraron ese amor por lo paranormal y te diría que sí es de las más fuertes que a mí particularmente me han llegado a pasar. Y con esto quiero ver el contraste porque como dices tú, te da miedo. Pero ¿por qué el seguir tratando de contar estas historias? Porque mucha gente prefiere alejarse de estos temas y más cuando lo han vivido. Sí, la verdad es que yo creo que muchas veces, y también es chistoso, ¿eh? ¿Sabes qué? Que mucha gente quiere verlo y no lo ve, pero la gente que no lo ve, bueno, que no lo busca, vaya, como que siempre tiene ese tipo de apariciones. Yo te soy sincero, la verdad, yo sí era muy miedoso, ¿eh? Incluso de niño, la verdad, yo lloraba cuando salía el comercial del Exorcista, te lo juro que yo lloraba porque me daba miedo. Y yo en este tiempo soy muy fan de Escalofríos, pero cuando era chico sí lo veía, pero lo veía con miedo, o sea, lo veía a veces así como que casi tapándome los ojos. Entonces llega un tiempo en la secundaria en la que yo digo, ¿sabes qué? Quiero vencer este miedo. Yo incluso no veía películas de terror, ahora pues aquí se aprecia un poquito de este lado, pero ahí está una parte de la colección de películas de terror. En ese tiempo en secundaria yo todos los fines de semana me iba a un centro comercial que estaba por aquí y tenían una promoción que eran dos DVDs originales de terror por 100 pesos. Entonces la verdad pues sí estaba muy muy barato. Me ponía a comprar y así estuve prácticamente como 2, 3 años viendo puras películas de terror como para poder ya vencer ese miedo. Y en la cuestión sobrenatural, pues la verdad que
que siempre he tenido mucho esa sensación de protección divina, por llamarlo de alguna forma. Digo, incluso desde esa vez que tuve la aparición aquí en mi casa, la cuestión de la nube esa naranja, pues yo en ese momento, como te digo, traía una medalla de San Benito. Entonces, por esa parte, pues sí, tengo como mucha fe en la cuestión de ese tipo de protecciones, de las cruces. En lo particular, un amuleto que a mí me gusta mucho, además del tetragramatón, pues es el ojo de Horus. Entonces yo desde ese tiempo ya usaba mi ojo de Horus, la medalla. Posteriormente ya usé el tetragramatón, ya que estuve más en prácticas esotéricas. Y, y también como que he tenido sueños en donde sueño como con gente poseída y que les hago exorcismos. O sea, es algo extraño, pero la verdad como que esos sueños me han ayudado como a vencer ese miedo también, ¿sabes? Porque de alguna manera digo, es como estar combatiendo como algo sobrenatural, y al final de cuentas yo creo que lo que más tranquilidad te debe de brindar es esa fe. Digo, no sé en lo que tú creas, yo también no te puedo decir que soy así como muy creyente práctico, así que soy súper católico, súper cristiano, pero pues sí creo, ¿no? En la divinidad, y creo también que mientras uno no les dé la entrada, y muchos exorcistas te lo dicen, ¿no? O sea, mientras tú no des la entrada, pues este tipo de entes, de apariciones, pues no tienen como poder sobre ti, vaya. Entonces yo creo que el hecho de ir teniendo más y más experiencias te ayuda un poco a vencer ese tipo de miedos, y la verdad que muchas veces me gana más la curiosidad. Entonces yo te podría decir que también es eso. Y realmente también dentro, bueno, no sé si ya te había dicho que estoy escribiendo un libro del baúl. Ya llevo un rato un poquito pausado porque no he tenido tiempo de escribirlo, pero ahí está en el tintero. Entonces dentro del prólogo precisamente me gusta hacer una comparación en que el miedo es como el gusto que tenemos por la salsa o por lo picante, porque a pesar de que estás ahí enchilándote bien cañón, pues sigues queriendo más y más y más y más. Entonces yo siento que muchas veces el terror y este tipo de temas, aunque a muchos los tengan con los pelos de punta, pues sigues queriendo más y más y más. Entonces ahí lo podría comparar. Ok, sí, sí, es una sensación rica. Sí, 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 no se puede negar. La verdad es que te digo, estos temas como que a pesar de que muchas veces te tienen así súper tenso, pues son muy interesantes y muy buenos. Sí. Y para estos temas que presentas en tu canal, ¿cómo es el dar con ellos? ¿De dónde sacas la información o qué tan complicado es el buscarlo? Pues muchos de los temas que son de misterios y de tops, la verdad es que de internet, ¿no? O sea, yo creo que es la herramienta más cercana que tenemos. Ya cuando nos vamos a temas más específicos, más de un índole ocultista, esoterista, pues la verdad es que también tengo una colección de libros de ocultismo y de historia. Entonces, pues muchas veces me baso precisamente en estos libros, y también en el estudio que tuve. Te digo, fueron casi 6 años que estuve prácticamente estudiando todos los fines de semana ese tipo de temas. Entonces también pues fue parte yo siento que era lo que le daba mucho sabor a esos principios del baúl, porque conforme yo iba aprendiendo, porque como te digo, o sea, yo entré en 2019 y en ese año es cuando creo el podcast. Entonces, pues muchos de los temas que yo veía en mi vida diaria, en la cuestión del estudio, eran los que yo plasmaba posteriormente en el programa. No sé si yo un fin de semana tocaba el tema a lo mejor de luciferismo, pues cuando grababa tocaba yo ese tema porque ya lo había estudiado pues anteriormente en esa semana. Entonces yo creo que precisamente así fue como se fue enriqueciendo con todos estos temas que venía yo estudiando. Ok, pero hay temas en los que tú ya tenías contemplado hacer, y también hay temas que de plano como que te llaman la atención, pero después de investigarlo dices como que no está tan interesante y mejor lo aparto. Sí, pues yo creo que muchas veces pasa. De hecho, hay varios episodios que se quedaron ahí como enlatados, porque en su momento pues yo decía, pues yo creo que va a ser un tema muy interesante, pero ya el momento en el que pues ya lo plasmabas en el audio, como que o no era tan interesante o no te daba como para un capítulo completo. Entonces ahí fue cuando surgieron los popurrís de terror. Cuando hago un popurrí de terror es porque siento que el tema igual y si es interesante, quizás no para un episodio completo, pero pues puedo meter varios de esos pequeños temas para hacer un episodio.
Y los que no, de plano te digo, sí, sí los dejo. Hay varios episodios que nunca subí, que están ahí como guardados, precisamente porque ya al momento de editar y todo, pues no me gustó tanto el tema. Y la No te verdad es convenció. que sí, no me latió. Y te digo, muchas veces también, pues tienes que ir viendo, ¿no? De dónde sacar y sacar temas, porque, bueno, a mí no me gusta tanto repetirlo. Bueno, y más o menos, ¿eh? Porque ahorita te anuncio que ya esta semana voy a subir un episodio que es una segunda parte de un episodio que subí en 2021. Se llama Casas Malditas. Entonces voy a subir el de Casas Malditas parte 2. Pero bueno, ya pasaron como 4 años, ¿no? Entonces ya es válido poder subir una segunda parte. Va, va. Y en esto en lo que has estado en tu canal, me comentas que sí has tenido experiencias. Sí, así es, ya en ese tema, en ese tenor, pues dentro de las experiencias que tuve ya en esta escuela, nos tocó ir a una ceremonia de solsticio, si no mal recuerdo, en una zona arqueológica que está cerca de aquí de Hidalgo. Cuando nosotros llegamos a esta zona arqueológica, había mucho, bueno, en el camino todo estaba tranquilo, o sea, todo indicaba que iba a poder estar bien el clima, o sea, todo estaba bien, ¿no? Pero en cuanto llegamos a la zona arqueológica, se empezó a soltar como una tromba, se empezó a llover, empezó a hacer aire, así como de que no querían que estuvieras ahí, vaya. O sea, como que parecía que, se me hizo a mí muy misterioso, ¿no? Que todo el camino estuvo pues muy tranquilo, muy bien, y ya en el momento en que llegamos pues empezó como a descontrolar todo. No sé si has escuchado de esa tradición que tienen muchos los abuelos, de que si clavas un machete o un cuchillo en la tierra se para la lluvia. Sí, yo también lo he escuchado con tijeras. Ajá, o con tijeras, pero con algo con filo, por Ajá. dejarlo de una manera. O en una maceta, Ajá. en la tierra Entonces, maceta. en ese momento que estaba todo esta cuestión climática que te digo, veo como dos personas clavan machetes en la tierra y de una manera, o sea, así rapidísima, cesó todo. O Ujú. sea, fue una tranquilidad que tú decías, no le encuentro sentido, vaya. Pero pues sí fue una experiencia que pues ya verla en persona sí es muy, muy cañona. Y en ese mismo tenor se hacen como tipo brindis, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, se hacen tipo brindis en estas celebraciones. Y en ese momento había un compañero que no tomaba. O sea, él decía, no, sabes que no quiero tomar. Entonces también otra cosa muy misteriosa era que le estaban sirviendo, ¿no? ¿Estás de acuerdo en que si le sirven así por la misma gravedad, pues evidentemente tiene que caer en el vaso? Ujú. Pero él al momento de decir que no, lo que hizo el líquido fue hacer esto. O sea, se salía del vaso. Son cuestiones que no me explicaba en ese momento, que posteriormente pues ya entiendo un poco más con la cuestión del control de las energías y toda esta cuestión. Pero en ese momento, a pesar de que siento yo que no es tan aterrador, pero sí es algo fuera de lo común. O sea, es algo que quizás son precisamente esos temas que nos gustan, ¿no? Los fenómenos que no tienen muchas veces una explicación tan lógica. Digo, posteriormente con el estudio, pues ya puedes ir como comprendiendo este tipo de temas, la cuestión de Pachita, de Jacobo, o sea, digo, son temas que muchas veces parecen increíbles, pero que muchas veces sí son ciertos. Entonces yo diría que esa fue una de las experiencias. También muchas veces cuando estábamos haciendo trabajos, a veces tomaban fotos, ¿no? Los compañeros, y muchas veces en las fotos se podían ver sombras atrás de las personas, que era algo igual, no me daba miedo porque sabía que estábamos trabajando con energías, pero pues no deja de ser algo que te sorprende bastante cuando lo ves. Y ya de dónde salen muchas de las anécdotas del programa, pues la verdad son de personas que conozco. O sea, muchas son personas que conozco pues en la vida real, en la vida diaria. Y las otras anécdotas que han llegado pues son de personas que tengo el gusto de conocer en internet, como tú, como el buen Tristan. Pues yo siento que también es parte de lo enriquecedor del programa y creo que te lo comenté la vez que estuvimos platicando. Yo creo que lo más importante pues son todas las amistades que puedes sacar de aquí, el hecho de que cada persona con la que tú conectas, a pesar de que, por ejemplo, pues tú ahorita estás en Estados Unidos, ¿no? Yo estoy en Hidalgo, en Ujú. México, que podamos conectar de esta forma y que podamos compartir ese tipo de experiencias que yo creo están alrededor de todo el mundo. Lo vimos en el episodio que grabamos, ¿no? O sea, la Llorona, por decirlo así, pues no solo es en México, no solo es en Sudamérica, incluso pues también allá en Estados Unidos. Entonces, pues es muy interesante el poder conocer todas estas historias de diferentes partes del mundo.
igual una de las anécdotas que yo creo que más miedo me dio de las que me han compartido es, no sé si has escuchado hablar de como de las sectas y cultos como cristianos, pero cristianos primitivos. ¿Cómo sería un cristiano primitivo? Como más ortodoxos, por llamarlo de cierta forma, o sea, como más estrictos con sus Ajá, tradiciones. ok. Entonces, todo esto ocurre en la arquidiócesis de Tepic Nayarit. La verdad que en su momento me prohibieron hablar de esto, a mí no directamente, a la persona que me lo contó, pero pues como a mí no me dijeron, yo se los voy a compartir. Va. Y además pues está en el programa, ¿no? O sea, realmente si lo buscan también lo pueden encontrar. Pero bueno, esta historia ocurre en Nayarit, en Tepic Nayarit. En esta arquidiócesis llegó una chica, aproximadamente de unos 18 o 20 años de edad, empezó a manifestar estigmas, que bueno, pues tú bien sabes que son los estigmas de la cuestión crística, sí. Y pues todo esto empezó a llamar la atención de las personas que se encontraban en la iglesia y que, como te digo, dentro de esta misma existía como un culto pues relativamente secreto, porque evidentemente no era algo que compartieran con la sociedad, pero existía este tipo de secta como cristiana primitiva. Entonces pues ellos le tomaron mucha atención a esta chava porque por lo mismo de los estigmas ellos decían, no, pues ha de ser algo real. Y empezó a manifestar otras cosas como omnipotencia, omnipresencia, o sea, cuestiones ya que uno decía, ok, igual y si es alguna manifestación divina, ¿no? Y de nuevo, lo recalco, por los estigmas, uno no pensaría que algo negativo presentara este tipo de cosas. Entonces estas personas empezaron a adorar a esta chava, o sea, como si fuera algo casi divino. Y lo más loco era que esta chava decía que era la reencarnación de Jesucristo y de la Virgen María en una persona. O sea, era algo totalmente, pues, no sé si fuera del lugar, pero la verdad es que sí era algo bastante que llamaba la atención. Pero ella lo decía porque ella de verdad lo creía o por lo mismo de que el fanatismo la empezó a hacer que perdiera el piso. Yo siento que esta persona de verdad lo creía. O sea, yo siento que ella tenía una fiel creencia en que sí era una reencarnación pues divina, pero lo cierto es que después de que empezaron a adorarla, de que ya era casi te digo algo, una representación divina, se empiezan a dar cuenta que era una manifestación demoníaca. Entonces realmente lo que pasaba es que esta chica estaba poseída. Y mientras tanto, pues imagínate, pasaron bastante tiempo adorando pues prácticamente a un demonio. A esta chica la tienen que exorcizar. Evidentemente no bastó con un exorcismo, tuvo varias sesiones hasta que se logró liberar. Me comenta mi amigo que precisamente estuvo en esa arquidiócesis, y eso sí, la verdad, a mí me encantaría verlo. Yo siento que me daría miedo, pero la verdad, como decimos, es algo muy misterioso e intrigante. Pero me comenta que esta chica incluso podía traspasar las paredes. O sea, imagínate a qué grado estaba ya como su posesión, que podía atravesar las paredes. Y dice que a él le tocó verlo y pues la verdad que fue algo que pues sí, no, yo la verdad no, ni siquiera me lo imagino, ¿sabes? O sea, no podría yo concebir ver a alguien traspasar una pared. Al final de cuentas logran liberar a esta mujer y resulta que había sido un caso de posesión demoníaca. Pero imagínate, por eso no querían que se revelara. Yo no sé qué no sé específicamente cuál es el nombre, solo sé que es en Nayarit, pero por eso precisamente esta iglesia no quería que se diera a conocer este caso, porque imagínate, pues sí, literalmente estuvieron adorando a un demonio. Pero ¿cómo se dieron cuenta de que no era algo divino? Porque empezaron a ver cosas que ya no les cuadraban, o sea, porque sí podía adivinar ciertas cosas, y bueno, tú lo has visto, ¿no? Que muchas veces en los casos de posesión demoníaca, las personas que están poseídas pueden llegar a saber cosas que solo tú sabes. Ajá. Que es como parte pues, de la misma cuestión que les da la posesión. Entonces digo, empezaron a pasar ese tipo de cosas. Ellos primero lo achacaban a los estigmas, pero conforme pasó el tiempo, las acciones también que ella tomaba, pues no eran las que tomaría quizás alguien que como decimos, ¿no? Que fuera una manifestación divina. Tan solo el hecho, como tú bien mencionabas, que ya llegara el hecho de que se le hubiera como subido, o sea, como que ya pidiera precisamente que le rindieran pleitesía, que le rindieran culto, pues fue lo que les empezó a llamar la atención, ¿no? Como decir, ¿sabes qué? Pues igual y esto no es como lo pensamos. Entonces precisamente esas acciones fueron las que hicieron que ellos se dieran cuenta de que no era una manifestación divina.
y posteriormente precisamente porque era como, ok, si tú dices que eres la manifestación de Jesucristo y de la Virgen, pues no, como que no es necesario que te traiga una cruz, ¿no? Ya eres tú. Ujú. Entonces, al empezar a acercarle objetos religiosos, empezó a haber cierta aversión hacia ellos, y pues Ok. ahí fue donde más se dieron cuenta. Está fuerte. Sí, te digo la verdad, yo nunca había escuchado un caso de ese estilo, pero la verdad sí fue de los que más me han sorprendido. Y con este tipo de historias, ¿cómo reacciona la audiencia o cómo has visto que interactúan? Pues la verdad que yo siento que de los episodios favoritos de la gente son precisamente esos, los de anécdotas paranormales, porque pues es muy interesante y es muy diverso. O sea, ha habido desde historias de apariciones, historias de ovnis. Una de las historias que igual me laten más y es muy cortita, es como de un viaje en el tiempo, donde una persona me dice, ¿sabes qué? Yo abordé un taxi en la Ciudad de México a tal hora, en tal lugar. Yo me subo al taxi, el taxista me pasa el periódico y veo que el periódico es de otra época. Y al taxista le empezó a hablar y le hablaba como si de verdad estuviera en la época que marcaba el periódico. Posteriormente, cuando se baja del taxi, pues ya, todo normal. Ok. Pero sí, ahora sí que sí son muy diversos los temas que tratan, y me gusta bastante eso, y te digo, yo creo que son los episodios que más le gustan a la audiencia. Fuera del tema de las anécdotas paranormales, yo creo que también la cuestión del chamanismo ha sido últimamente algo que ha pegado bastante. Y pues también los temas que te digo que son un poco más serios, lo que son las escuelas iniciáticas, masonería, luciferismo, satanismo, porque también creo que no muchos programas tocan este tipo de temas, no sé si por desconocimiento o si los tocan como que los tocan de una manera como hasta de broma, ¿no? O sea, como de risa. Y la verdad que a mí no me late eso, o sea, te soy muy sincero, a mí me gusta más hacerlo un poco más serio. Entonces yo creo que esos son los temas que a la audiencia en particular del programa son los que te puedo decir que más le gustan, porque por ejemplo igual, si me voy aquí a las estadísticas, el episodio más visto sigue siendo el primero, que precisamente habla de reencarnaciones. Entonces, pues sí, yo diría que siempre te voy a decir el top 10 de episodios. Primero, reencarnaciones. El segundo son ovnis y teorías conspirativas. El tercero es un caso que fue el que te conté hace rato, el de mi prima. El cuarto, precisamente, masonería, esoterismo, luciferismo. El que sigue, anécdotas paranormales, anécdotas, especial de Halloween y brujas, magos y hechiceros. Te podría decir que esos son los temas que más le gusta a la gente del programa. Y en cuanto a las críticas negativas o escépticas, ¿qué te han llegado a decir? Pues, ¿qué crees? Que ¿Y cómo lo tomas? hasta eso no ha habido tantas críticas negativas. O sea, hasta eso creo que he tenido suerte en ese sentido de que pues la gente que escucha el programa, pues me quiero imaginar y siento yo que son gente que tiene su creencia en este tipo de cuestiones. Entonces realmente pues no ha habido nunca alguna crítica negativa. Que yo recuerde, solo hubo una vez en el que subí un episodio que la verdad yo lo admito, igual y no fue tanto de terror, fue el episodio de los olorocos, donde entrevisté al creador de estos monstruos de bolsillo, no sé si te acuerdas que llegaron a salir en Bimbo. Entonces, en ese episodio la verdad sí me llegaron varios comentarios de ¿y dónde está el terror? No estás hablando de cosas de miedo, que no sé qué, pero dije, bueno, ok, o sea, lo hice porque yo quería hacerlo, ¿sabes? O sea, yo tenía muchas ganas de entrevistar a esta persona, de poder hablar con él de este tipo de cuestiones de juguetes. Igual y lo debía haber subido en mi canal de juguetes, pero pues lo subí al baúl. Entonces ahí sí fue que sí me criticaron. Otro que yo recuerde así que me llegaran como comentarios negativos fue una investigación arqueológica que subí en Puebla. Entonces, este era un cerro que igual ahí me pasó una anécdota muy interesante. Era el cerro de Amalucan, que se encuentra en la ciudad de Puebla. Este cerro, pues, abajo de él hay un como parquecito donde puede ir la gente, o sea, está abierto a todo público, pero conforme empiezas a subir, ya está más solo. Incluso dicen que asaltan, la verdad, lo bueno que a mí no me pasó, pero pues dicen que está medio peligroso porque está solo. Entonces yo subo, y en ese tiempo estuve estudiando mucho acerca de la cuestión prehispánica. Entonces, precisamente en la mayoría de los cerros se hacían cultos de adoración a Tlaloc, que pues como sabemos era el dios de la lluvia, toda esta cuestión del agua, ¿no? Pero lo interesante es que a Tlaloc le sacrificaban niños, incluso bebés, porque se decía que los quejidos, los lloridos de los niños como que servían para que Tlaloc quisiera que lloviera. Entonces
en muchos de los cerros pueden encontrarse ofrendas o restos óseos de bebés o de niños, porque eran los que se utilizaban para hacer ese tipo de sacrificios. Yo llego a la punta y te digo, coincidentemente yo estaba estudiando cómo hacer invocaciones de ese tipo, digo, no para hacerlas, pero como para saber. Sí. Entonces, dentro de lo que leí, vi que se ocupaba el copal blanco para llamar a Tlaloc en esos tiempos. Entonces yo llego a la punta del cerro, que yo pienso que es una pirámide, porque hasta arriba se oye hueco. O sea, la verdad sí empecé a excavar, pero pues no encontré nada. Pero pues obviamente con las manos no creo que hubiera podido llegar a la punta de este lugar, ¿no? Pero lo interesante es que conforme yo subo, y te digo, no había nadie, yo iba con mi hermano en esa ocasión, empezó a oler un montón a incienso, y justo a ese copal que te digo, el copal blanco. Entonces sí fue algo bastante, te digo, quizás no de terror, pero sí es algo fuera de lo común, porque yo me fijé y no había nadie. Dije, bueno, a lo mejor ya están quemando pasto, no sé, pero no había nadie, estaba totalmente sola la punta, solo estábamos él y yo, y olió muchísimo incienso. Pero bueno, en ese video pues yo edité y puse la ubicación. Yo no sé qué haya pasado por ahí. Yo después incluso volví a rectificar que sí era la ubicación que yo fui, sí era lo que yo dije que era el cerro de Amalucan, pero yo creo que ahí hubo muchos poblanos que me dijeron que no era Amalucan, que pertenecía a otro municipio. O sea, y ahí se empezaron a hacer dimes y diretes en los comentarios de que no, pues tú no sabes ni dónde estás, que no sé qué. Y fue así que, oye, yo lo investigué del INEGI, ¿no? Aquí está de dónde saqué la ubicación y todo, pero yo diría que nada más esos dos son los episodios que han recibido como crítica. Uno, porque no era de terror y lo admito, y el otro, la verdad, pues sí era la ubicación. Yo no sé por qué la gente se empezó a pelear ahí en los comentarios de que no era y que yo estaba mal y que no sé. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Ya ni me voy a fijar. Pero sí, hasta eso no ha habido tanta crítica. Ok, y para tu canal, ¿qué es lo que viene para el futuro? Pues mira, la verdad es que este año pasado fue muy complicado por la cuestión del trabajo. Digo, me gusta mucho mi trabajo, pero pues sí me absorbe mucho tiempo. Entonces, el año pasado incluso no hubo mes del terror. O sea, después de casi 6 años, fue el único año en el que no realicé un mes del terror. Entonces sí fue algo muy impactante para mí. Hay como 3 episodios que grabé, que no subí, pero ahí están. Pero pronto, justo hoy espero, domingo 31 de agosto, yo creo que esto va a salir después, pero si van al pasado, hoy voy a subir una anécdota paranormal que ya tenía subida en YouTube, la voy a subir a Spotify, y esta misma semana pienso subir, si no es el jueves o el viernes, el episodio que te digo de Casas Paranormales parte 2. Tengo pensado también hacer un show en vivo aquí en mi ciudad, espero que para el mes de octubre. Entonces, para quienes estén viendo esto ya posteriormente, cuando se suba, pues el mes de octubre muy probablemente vaya a haber un episodio en vivo en la ciudad de Pachuca. Bueno, el restaurante se encuentra en la subida Real del Monte, pero pues está aquí al ladito de Pachuca. Y la verdad es que sí espero ya poder, como lo dije en su momento, a lo mejor no subir un episodio cada semana, pero a lo mejor uno cada mes, uno cada 2 meses, porque la verdad es que sí lo extraño, ¿sabes? O sea, es algo que se extraña. Me encanta compartir este tipo de temas, me encanta la parte de la investigación. Editar, ¿no? Te soy sincero, editar no me gusta, pero sí, es lo todo que toma más tiempo. Sí, pues sí, y todo lo demás que involucra este tipo de temas me encanta muchísimo. Y incluso te digo, hay varios videos, tengo 3 episodios pendientes que ya grabé. Tengo varios videos de hace poquito que me fui a Londres, grabé varias cuestiones acá como sobrenaturales, no las he editado, pero también están ahí en el tintero para poder salir pronto. Y pues les digo, vayan a buscar el canal en YouTube, estamos como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal, en todas las plataformas de podcast como El Baúl del Miedo, y en Facebook nada más como El Baúl del Miedo. Y ya si quieren ir a mi Instagram personal, déjate lo corroboro, porque según yo sí era 96, pero igual y no. Sí, Roberto Tristán 96, ahí pues digo, ahí subo cosas más como de mi vida diaria, pero pues también si quieren estar ahí en contacto, pues ahí me pueden mandar un mensajito. Y ya saben, ¿no? Que si tienen alguna anécdota paranormal que quieran compartir en audio, pues por ahí me la pueden mandar. Y también pues espero que pronto puedas estar de nuevo en un episodio acá en El Baúl del Miedo. Sí, mi hermano, tú sabes que yo estoy dispuesto. Pues me parece perfecto y te agradezco de verdad que me hayas invitado aquí a tu canal. Como te digo, ya tenía yo pues bastantes ganas y ya había pasado bastante tiempo, la verdad, de que me habías dicho. Entonces por eso también para mí era muy importante poder decirte, oye, ya pues ya hay que grabar, ¿no? Ahora sí. Sí, el tiempo sí no se dejaba.
Pero bueno, te agradezco, mi querido David. ¿Alguna otra pregunta última, algo que quieras saber? Me gustaría que me dieras 6 recomendaciones, 3 películas y 3 canciones, de Me lo que late, sea. va que va. Pues la verdad es que de películas te voy a recomendar de terror. Perdón, pero creo que sí, serían de terror. Yo me iría a John Carpenter, me gusta mucho como director. A mí la que más me gusta de él pues es la de Halloween, la original. La primera yo creo que es de las mejores de Carpenter, porque a pesar de que no es un miedo, pues por llamarlo así, muy trepidante, la verdad que las tomas que tiene te causan mucha ansiedad. Otra que es igual de él, me parece que se llama en las montañas de la locura. Tiene un poco de Las inspiración montañas en de la locura. algo así. Tiene una inspiración, de hecho, me estoy fijando a ver si la tengo por aquí atrás, para ver si te la puedo mostrar. Ah, creo que... No, la debo de tener más atrás. Pero bueno, es una película igual de John Carpenter. Digo, si no mal recuerdo es en las montañas de la locura. Aquí hasta te la voy a buscar aquí en internet. Pero esta tiene como inspiraciones en Lovecraft. No sé si te guste Lovecraft. Sí, he escuchado de... Entonces tiene como mucha inspiración en el tipo de terror que ellos usan. Se llama En la boca del terror. Ok. En la boca del terror. Es igual de John Carpenter, me gusta bastante. Esa junto con la de Halloween. Y la tercera que te podría recomendar, yo creo que no es tanto de terror, pero es un poco más de temas como... Habla mucho de la cábala, o sea, de temas de esoterismo. Se llama Pi, el orden del caos. Es una película ya un poco vieja, incluso está en blanco y negro, pero la verdad está muy, muy, muy buena. Y ya en la cuestión de la música, pues la verdad es que últimamente escucho mucho a Juice WRLD, entonces podría recomendarte, yo creo que el disco de Legends Never Die de Juice WRLD. También me gusta mucho de Mars Volta, no sé si los topes. No, la verdad no, pero los buscaré. Es, ese es, Juice es como rap, ¿no? De Mars Ok. Volta es más como un rock progresivo, psicodélico, y de ahí la verdad te recomendaría todos sus discos porque la verdad todos son muy buenos. Y como tercero podría decirte que precisamente quien toca en The Mars Volta se llama Omar Rodríguez López. Es un artista puertorriqueño de 44 años, pero la verdad es que está muy loco, o sea, tiene Sí. como 40 discos, 3 películas, o sea, la verdad es que como artista es muy, muy diverso. Toca de todo, toca pop, toca rock, toca metal, toca progresivo, toca psicodélico, toca música clásica, o sea, la verdad Va. que con este músico pues tienes como para escoger para arriba. Entonces diría que esas son mis 3 recomendaciones de películas y 3 recomendaciones de música. Va, va. ¿Y algún consejo que quisieras dar para la audiencia o para el que quiera comenzar en esto de crear contenido, ya sea paranormal o en ¿En YouTube? general? Un Sí, sí, sí. consejo que a ti te hubiera gustado haber escuchado al inicio. Pues antes que nada, y creo que no soy el mejor para decirlo, pero lo más importante es la constancia. Yo creo que siempre es lo más importante. Y me hubiera gustado precisamente que me lo dijeran al principio, ¿no? Porque muchas veces yo creo que te puedes llegar a decepcionar. Porque uno siempre llega así con la energía, ¿no? Sabes que voy a subir video tras video tras video, pero muchas veces si no ves que estás subiendo, la verdad es que pues te da como el bajón y se sabes que pues igual y no vale tanto la pena, pero yo creo que precisamente que sean constantes va a hacer que los escuchen más y más personas. Entonces la constancia y sobre todo también yo siento que buscar tu estilo, o sea, porque al final de cuentas como que conforme vas grabando vas descubriendo como la forma en que a ti te gusta hacerlo, la forma en que tú te expresas. Y yo creo que es muy importante eso, o sea, porque hay muchas personas que a lo mejor como que buscan copiar totalmente algún concepto y no está mal, pero la verdad es que siempre es mucho mejor que uno pueda encontrar su propia voz y su propio estilo. Y al final de cuentas eso es lo que va a hacer que la gente te recuerde, ¿sabes? Entonces yo les diría esas dos cosas, que tengan constancia y que busquen su propia voz y que encuentren esa manera de compartir las cosas, como dices, ¿no? O sea, no solo de miedo, de cualquier tema, que busquen su propio estilo y forma de compartirlo. Al final de cuentas, eso es lo que va a hacer que la gente los recuerde y que los quiera. Va. Muchas gracias, mi hermano. No, gracias a ti. Te agradezco y Pues, pues un saludo a toda la audiencia de David Rubio Misterios.
Muchas gracias, espero no sea la última que nos juntemos, ya sea para el mío o para el tuyo. Claro que no, Ya. ahí vamos a estar, ya sabes, cuando tú me digas grabamos para allá y cuando yo pueda grabamos para acá sin problema. Va, muchas gracias. Entonces hasta aquí me despido, hasta aquí dejamos el capítulo de hoy y tengan buena noche. Hasta luego. Nos vemos.